Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha curiosidad y conversaciones. Hoy vamos a desglosar y entender a fondo qué significa realmente cuando alguien, en este caso nuestro querido Kerem Bürsin, dice «dame la mano, te lo pido». Sé que puede sonar simple, pero como casi todo en la vida, hay muchas capas detrás de una frase tan directa y a la vez tan potente. ¿Qué se esconde en esa petición? ¿Es solo un gesto de amabilidad, un código secreto, o algo mucho más profundo que revela sobre las relaciones y la conexión humana? Prepárense para una exploración interesante porque vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas, la psicológica, la cultural e incluso la romántica. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura de descubrimiento, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, los animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de formar parte de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Entonces, ¿qué significa realmente esa frase? Dame la mano, te lo pido. Cuando escuchamos a Kerem Bürsin, un actor que ha capturado la atención de miles de personas con su carisma y talento, decir algo así, inevitablemente despierta nuestra imaginación. Podría ser una escena de una serie, una entrevista, o incluso un momento personal capturado. Pero más allá de quien lo dice, la frase en sí misma es una puerta abierta a la interpretación. Piénsenlo, pedir la mano es un acto que tradicionalmente tiene connotaciones muy fuertes. En el ámbito romántico, el pedir la mano de alguien en matrimonio es uno de los gestos más significativos y simbólicos que existen. Implica una propuesta de futuro, de compromiso, de una vida compartida. Es un pacto, una promesa que se renueva en ese instante. Pero, ¿es ese el único significado? Definitivamente no. La mano es una herramienta fundamental para la comunicación no verbal. A través de ella expresamos miedo, consuelo, apoyo, fuerza y hasta sumisión. Cuando alguien te pide la mano, está buscando una conexión física, un puente entre dos personas. Desde una perspectiva psicológica, pedir la mano puede ser una manifestación de la necesidad humana de conexión y seguridad. En momentos de vulnerabilidad, inseguridad o incluso de alegría desbordante, un apretón de manos, un entrelazamiento de dedos, puede ofrecer un ancla. Piensen en un niño que se siente asustado y busca la mano de su padre o madre. Esa mano firme le transmite protección, le dice estoy aquí, nada malo va a pasar. Del mismo modo, un amigo que atraviesa un momento difícil y te pide la mano, está buscando ese apoyo tangible, esa confirmación de que no está solo en su lucha. Es un acto de confianza, de apertura, de permitir que otro ser humano entre en tu espacio físico para compartir una emoción o una experiencia. La mano se convierte en un canal de empatía y comprensión. Es un lenguaje universal que no necesita palabras. En un contexto más social, la frase «dame la mano, te lo pido» puede tener matices muy diferentes dependiendo de la situación. Si Kerem Bürsin lo dijera en una película durante una escena de rescate, por ejemplo, el significado sería de urgencia y necesidad de colaboración. «Dame la mano, necesito ayudarte a cruzar este precipicio». Si fuera en una escena romántica, como mencioné antes, la implicación sería de un avance en la relación, un paso hacia la intimidad. Pero, ¿y si lo dice en una entrevista, de forma un poco juguetona o intrigante? Ahí la cosa se complica y se vuelve más interesante. Podría ser una metáfora. Una forma de decir conecta conmigo, entiéndeme, comparte mi perspectiva. Podría ser una invitación a que el público, o la persona a la que se dirige, se involucre más activamente con su mensaje o con él como persona. La cultura también juega un papel importante. En algunas culturas el contacto físico, como tomarse de la mano, es una forma muy común de expresar amistad y cercanía. No necesariamente tiene connotaciones románticas, sino más bien de camaradería. Piensen en dos amigos varones que se toman de la mano al saludarse en ciertos países. Es un gesto de hermandad. En otras, puede ser mucho más íntimo y reservado. Entonces, si Kerem Bürsin estuviera en un contexto cultural donde tomarse de la mano es un gesto cotidiano de afecto entre amigos, la frase, «dame la mano, te lo pido» podría interpretarse de una manera más ligera, como una invitación a la camaradería o a compartir un momento ameno. Pero volvamos a la interpretación más común y, quizás, la que más expectación genera, la romántica.
Cuando un actor del calibre de Kerem Bürsin dice algo así, la audiencia tiende a volar. ¿Está pidiendo la mano de alguien en matrimonio? ¿Es un guiño a un personaje de una novela o película que admira? ¿O simplemente está utilizando la frase para generar interés en un proyecto? La ambigüedad es parte de su atractivo. La mano es una parte del cuerpo muy expresiva. La forma en que alguien te ofrece su mano, la firmeza de su agarre, la calidez de su piel, todo comunica información valiosa sobre sus intenciones y su estado emocional. Una mano que se ofrece de forma segura, con la palma abierta, es una invitación a la confianza. Una mano que se entrelaza con la tuya puede ser un símbolo de unión, de estamos juntos en esto. Y aquí es donde la interpretación se vuelve fascinante. Si Kerem Bürsin, como figura pública, dice dame la mano te lo pido, ¿a quién se dirige? Si es a la cámara a sus fans, entonces es una invitación a la conexión virtual, a sentir que a pesar de la distancia, hay un lazo que los une. Es una forma de humanizarlo, de hacerlo más cercano. Es como si dijera, aunque solo me vean en una pantalla, siento su apoyo, y quiero que sientan que yo también me conecto con ustedes. Si se lo dice a otra persona en una entrevista, la situación cambia radicalmente. Podría ser un momento de complicidad, un intento de romper el hielo, o incluso una broma para aligerar el ambiente. Analicemos las posibles razones detrás de una petición tan directa. Primero, puede ser una necesidad de validación. Alguien puede pedirte la mano para sentir que su petición es correspondida, que hay una aceptación mutua del gesto. Segundo, puede ser un acto de vulnerabilidad. Pedir la mano implica mostrar una parte de ti mismo, abrirte a la posibilidad de ser rechazado, pero también de ser aceptado. Es un riesgo calculado. Tercero, puede ser un gesto de liderazgo o de guía. En una situación donde se necesita tomar una decisión importante o avanzar hacia un objetivo, tomar la mano de alguien puede simbolizar, yo te guiaré, confía en mí, vamos juntos. Pensemos en el contexto en el que Kerem Bürsin podría decir esto. Si fuera en una escena de acción, significaría confía en mí, te sacaré de aquí. Si fuera en una escena de drama romántico, podría ser el preludio a una declaración de amor, un momento de entrega emocional. Si fuera en una entrevista promocional, podría ser una manera de enganchar a la audiencia, de crear intriga alrededor de su próximo proyecto. Imaginen que está presentando una película y dice, con esa mirada intensa que lo caracteriza, en mi próxima película, mi personaje le dice a ella, dame la mano te lo pido. Y ese momento lo cambia todo, nos dejaría con la intriga de saber qué pasa después. Es importante recordar que las palabras, especialmente en el contexto de la comunicación pública, pueden tener múltiples capas de significado. Una frase aparentemente simple puede estar cargada de intenciones, emociones y expectativas. Dame la mano te lo pido, no es solo una petición física, es una invitación a la intimidad, a la confianza, a la conexión. Es un reconocimiento de la necesidad humana de sentirnos acompañados, comprendidos y apoyados. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de los gestos en nuestras vidas. A menudo en nuestro día a día, nos comunicamos de forma verbal, pero son los gestos, las miradas, los roces, los que realmente transmiten la profundidad de nuestros sentimientos. Tomarse de la mano es uno de esos gestos primordiales. Es un recordatorio de que somos seres sociales, que necesitamos el contacto humano para sentirnos vivos y conectados. En el caso de Kerem Bürsin, al ser una figura pública, cualquier cosa que diga o haga se amplifica. Su carisma, su atractivo, todo contribuye a que una frase como esta cobre aún más fuerza y genere más especulaciones. Podríamos estar ante una estrategia de marketing para generar buzz, o ante un momento genuino de conexión. Sea cual sea la intención detrás, lo que queda claro es que la frase invita a la reflexión sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la importancia de la conexión física y emocional. Podríamos incluso interpretar esta frase como una invitación a la audiencia a unirse a él en un viaje. Dame la mano te lo pido, como decir, acompáñenme en esta aventura que vamos a emprender juntos en este canal. Es una forma de decir que valora la presencia de sus seguidores y que desea compartir experiencias con ellos. Y aquí es donde la conversación se abre a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Cuando escuchan Dame la mano te lo pido de alguien como Kerem Bürsin, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Piensan en romance, en amistad, en necesidad, en apoyo? ¿Les parece un gesto sincero o una pose? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios.
Además, quiero que reflexionemos sobre el poder de las palabras y los gestos en nuestra propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que pidieron la mano de alguien, o que alguien les pidió la suya? ¿Qué significó ese momento para ustedes? A veces, un simple gesto puede cambiar el rumbo de una conversación, fortalecer un vínculo o incluso sanar una herida. En resumen, la frase «dame la mano te lo pido», especialmente cuando es pronunciada por una figura pública como Kerem Bürsin, puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser una invitación a la intimidad romántica, un gesto de apoyo y amistad, una muestra de vulnerabilidad, un acto de liderazgo o incluso una estrategia para generar interés y conexión con la audiencia. La belleza de esta frase radica en su simplicidad y en la profundidad de los significados que puede evocar. Nos recuerda la importancia fundamental del contacto humano, de la conexión y de la confianza en nuestras relaciones. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración de la frase «dame la mano te lo pido» les haya resultado intrigante e informativa. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por su tiempo. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin o que disfrutan de este tipo de análisis de lenguaje y comunicación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.